Bienvenidos al programa Cerebralmente, un programa donde exploraremos y aprenderemos del órgano más complejo y misterioso del universo, nuestro cerebro. Iniciamos el programa con Melesio Mares, un podcast por INAD. Bienvenidos sean a este viaje del conocimiento, a un podcast por la educación. ¿Y qué te parece si empezamos por conocer más sobre el tema que te traemos ahora llamado inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿De dónde salió? ¿Quién la inventó? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? Pues vayamos a entender un poco más sobre este tema. Tener inteligencia emocional nos ayudará, pero mucho, en el desarrollo de una vida plena. Bueno, para comenzar con este tema, debemos de conocer un referente que es Daniel Goleman, el creador del libro Inteligencia Emocional. ¿Qué pasa en este libro? Bueno, en este libro, creado por ahí de la década de los 90, te lo recomiendo. Si quieres conocer estos términos básicos, importantes, te recomiendo que vayas y adquieras este libro de inteligencia emocional, donde vas a conocer cómo las emociones forman parte de nuestras vidas y están siempre latentes en nosotros. Están funcionando siempre y son algo básico y natural que debemos de nosotros tenerlas contempladas como nuestro principal aliado. Gracias a las emociones, nosotros podemos dirigir nuestras vidas hacia aquello que nos gusta o podemos retirarnos de aquello que no nos gusta. Otra persona interesante que habla de la inteligencia emocional es el psicólogo Lucas Malaisi de Argentina, que él nos tiene también una definición algo filosófica de lo que son las emociones, que nos dice que son señales existenciales, porque gracias a las emociones podemos definir la persona que va a estar a nuestro lado, nuestros amigos, nuestras personas íntimas, el trabajo que queremos. Podemos también entender nuestros procesos difíciles, nuestros duelos y pues básicamente entender las emociones nos van a ayudar a desarrollar una vida con mayor calidad. Y así es como entonces podemos entender un poco más de la inteligencia emocional, pero hoy en la actualidad, ¿cómo se ve este tema? Si bien hay muchos autores y uno de los más importantes, como se los acabo de mencionar, colocó un libro muy interesante y gracias a él hoy la mayoría de las personas conoce qué es la inteligencia emocional. Sin embargo, aún existen muchos paradigmas o desinformación sobre este tema. Imagínate que tú logres comprender bien tus emociones y cuando te sientas triste poder salir adelante y poder ser feliz, disfrutar cada momento, poder tomar distancia de las situaciones que te provoquen disgusto y gestionarlas de una buena manera. ¿Te gustaría hacer esto? Definitivamente creo que nos ayudaría demasiado en nuestras vidas cotidianas. Entonces, la inteligencia emocional, vayamos a entenderla desde el punto como una herramienta que nos va a ayudar a mejorar en nuestro día a día. Hay un experimento muy conocido que también Daniel Goleman hace mención de este experimento llamado la prueba del bombón o la prueba del malvavisco. La puedes buscar también dentro de las plataformas digitales y comprenderla mejor. Pero te voy a platicar más o menos de qué se trataba este estudio, esta prueba. Aquí se tenía un conjunto de niños y se les decía que si ellos lograban dominar la tentación de comerse un malvavisco, podían después de un tiempo no comer solo uno, sino dos. Y todo lo que tenían que hacer es solo esperar un poco de tiempo, entre algunos 5 o 6 minutos. Estos niños no sabían que estaban siendo observados, los dejaron solos en un cuarto con un malvavisco. El experimento fue muy interesante cuando se pudo percibir algunos niños que usaban este autodiálogo para
soportar la tentación de comerse un malvavisco. Algunos repetían un diálogo como: aquí no hay ningún malvavisco, aquí no hay nada. Cerraban los ojos, se volteaban para otro lado, se ponían a hacer cualquier otra cosa para aguantar no comerse esa golosina. Pero también hubo otros niños que no soportaron la tentación y en cuanto los dejaron solos con este malvavisco, lo agarraron y lo devoraron sin compasión. ¿Cuál era el significado de todas estas observaciones? El experimento o la observación no terminó ahí. A estos niños se les dio un seguimiento para ver cómo desarrollaban sus vidas o cómo iban creciendo con estas habilidades. Y lo sorprendente de este ejercicio es que estos niños, después de darles seguimiento, de conocerlos en sus vidas ya adultas, se dieron cuenta que los niños que soportaron la tentación, que lograron controlar ese impulso, tenían una mejor calidad de vida, tenían mejores calificaciones, tenían incluso ya mejores empleos, mejores relaciones sociales que aquellos niños que no lograron soportar esa tentación, por decirlo de algún modo. Y entonces aquí empezamos a tener varias interrogantes. Si bien puede haber niños muy inteligentes que saquen puros 9 y 10 y están catalogados como los niños inteligentes de cada salón o de cada escuela, pero aquí podemos caer en el error en etiquetar a nuestros alumnos, en ponerles un número, en decir niños de 8, 9 y 10 son inteligentes o niños de 7 para abajo no son inteligentes. Esta puede ser una idea muy cerrada sobre la verdadera inteligencia. La inteligencia no es tener buenas calificaciones, porque al final de nuestros procesos educativos vamos a ir todos a buscar un trabajo o a desarrollar algún proyecto personal que las habilidades personales y emocionales van a jugar un papel muy importante para alcanzar nuestros objetivos. Hay diferentes estudios también de diferentes empresas donde ahora se desarrollan ciertas pruebas emocionales. Algunos gerentes o personas de alto rango de empresas comentan que ellos prefieren que las personas que entran a trabajar en sus empresas tengan una buena salud emocional, porque aprender actividades, desarrollar ciertas habilidades dentro de una empresa, la mayoría de las personas pueden lograrlo, pero tener una buena conducta, desarrollarse apropiadamente con los demás compañeros, es ahora un problema que las empresas empezaron a detectar y por lo cual empezaron a trabajar en captar personas que tengan mejor calidad emocional. Incluso se empiezan a desarrollar algunos talleres, algunas capacitaciones que logre desarrollar estas habilidades emocionales. La inteligencia emocional principalmente se sustenta en 5 pilares importantes. El primero de estos es el autoconocimiento. Enseguida del autoconocimiento está el autocontrol y la automotivación. Si te das cuenta, estos 3 primeros pilares les antepone el prefijo auto. Esto quiere decir que dependen de nosotros y nada más de nosotros tener una autoconciencia. La autoconciencia es tener la capacidad de conocerte, saber cuáles son tus habilidades, cuáles son tus debilidades, conocerte mejor. Conocer qué es lo que te gusta, conocer qué no te gusta. Aquí creo yo que empieza el tema importante de la inteligencia emocional, el autoconocimiento. ¿Cuántas veces te has puesto a meditar en cuanto te conoces? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te disgusta? ¿Y por qué en veces dices que te gusta algo y haces todo lo contrario? Y aquí es donde empieza a asomarse el autocontrol. ¿Qué es el autocontrol?
también con el prefijo auto. Quiere decir que necesitamos, por mérito propio, controlarnos a nosotros mismos. El autocontrol es la capacidad de reaccionar de la mejor manera ante cualquier situación. El autocontrol, después de autoconocerte, viene a decirte qué es lo que debes de hacer y qué es lo que no debes de hacer. Y enseguida en el autocontrol, como ya lo habíamos mencionado, está la automotivación. La automotivación tan importante porque si alguien debe de saber motivarte, pues tienes que ser tú mismo. Encontrar los métodos y las formas adecuadas para darte esta motivación. Tener clara la disciplina que tienes que llevar. Y la automotivación se va a desarrollar solo si te conoces y si te sabes controlar, porque la automotivación viene de un autodiálogo que tú mismo debes de estar creando y sobre todo para salir adelante ante situaciones difíciles. Autoconocerte, autocontrolarte y automotivación son los primeros 3 pilares que conforman una buena inteligencia emocional. Algunos otros autores añaden o quitan o varían en el nombre, pero básicamente así es como se conocen estos 3 pilares de la inteligencia emocional. Y a continuación quedan otros 2 pilares súper interesantes, que es la empatía y el desarrollo de habilidades sociales. Estos otros 2 pilares no tienen el prefijo auto. Esto significa que se trata de una habilidad que va a depender de la convivencia, del entorno, el ambiente donde te estés desenvolviendo. La empatía es una habilidad que se empieza a desarrollar desde los primeros años de vida. También la empatía tiene mucho que ver con una serie de estructuras emocionales y sobre todo un área donde se encuentran unas neuronas llamadas neuronas espejo. Gracias a estas neuronas espejo podemos identificar los gestos, las acciones y las emociones de otra persona. Y seguramente ya has escuchado este concepto en varias ocasiones, que la definición más típica es ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo podemos entender esto? Imagínate que a un amigo tuyo pasa por un accidente y él está pasándola mal dentro de un hospital. Por el simple hecho de que sea tu amigo y de que hayas compartido tiempo con él, sientes tristeza o sientes dolor por lo que está pasando aquella persona que está relacionada contigo. Ser empático es entender el dolor, entender las emociones de cualquier tipo en otra persona. Y enseguida tenemos pues lo que es el desarrollo de las habilidades socioemocionales. También se va a ver afectado o se va a ver envuelto en un ambiente. Dependiendo del ambiente en el que nosotros comenzamos nuestra vida, va a depender en estas habilidades que vamos a desarrollar en nuestras etapas posteriores. Por ejemplo, si una mujer embarazada tiene un mal embarazo, lo vive con estrés y cuando da a luz tiene muchas carencias de protección o de ayuda, es muy probable que el niño, que el bebé de esta mujer, le sea difícil desarrollar habilidades blandas o habilidades socioemocionales. Estas habilidades blandas son las que nos ayudan a tener una mejor comunicación con las demás personas. Aquello que nosotros podemos distinguir como una buena convivencia con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Aquí hemos descrito a grandes rasgos lo que son los pilares de la inteligencia emocional. Hay algunas otras definiciones, pero en términos básicos para comprenderlos dentro de la inteligencia emocional. Te tengo una buena noticia. La inteligencia emocional es una cualidad que puedes desarrollar en cualquier momento de tu vida. Y para finalizar este podcast, quisiera darte una recomendación para que empieces a desarrollar tu inteligencia emocional. Algo
de lo que todos necesitamos comenzar a implementar en nuestras vidas es el desarrollo de un autodiálogo positivo. Medita en lo siguiente, algo que necesitamos empezar a implementar para mejorar nuestra calidad o nuestras cualidades de inteligencia emocional es el autodiálogo. Medita en lo siguiente, todos los días, en cuanto tú te levantas y abres tus ojos, la primera persona con la que platicas es contigo mismo. En cuanto tú abres los ojos y empiezas a tener conciencia de tu día, un autodiálogo empieza a fluir por tu mente. Hay una estadística que dice que el 90% del tiempo platicas con alguien y ese es contigo. Y se dice que en todo este tiempo pasan cerca de 70,000 pensamientos por día. Y lo escalofriante de esta cifra es que la mayoría de estos pensamientos son negativos o son un diálogo autodestructivo. Entonces, no es casualidad que ese día o que regularmente no tengamos un día bueno. Entonces, si meditamos en esta estadística, es muy probable que aquello que te repites forma parte de tu realidad y a partir de ahí se crea tu día a día. No es casualidad que te vaya mal, que repruebes un examen, que tengas mala suerte en el amor. No es casualidad que el dinero no te rinda. Todos estos aspectos diarios forman parte de tu día a día. Y antes de que se manifiesten en la realidad, primero se crearon en tu mente. Así que uno de los ejercicios que yo recomiendo para mejorar tu autoconocimiento, tu autocontrol, y de aquí se derivan todos los pilares de la inteligencia emocional, pues es un autodiálogo sano. En Japón se dio a conocer un experimento que fue titulado como el experimento de las rosas. En un jarrón del lado izquierdo se puso un jarrón con una rosa roja y del otro lado se puso otro jarrón con una rosa similar, idénticas. A la rosa del lado izquierdo se le decían cosas muy bonitas, muy agradables, como qué bonito hueles, eres increíble, estás perfecta, y a la otra rosa del lado derecho se le decía todo lo contrario. En las observaciones de ese experimento se dieron cuenta de que aquella rosa que recibía palabras negativas terminó por marchitarse y morir más pronto que la otra rosa. Imagínate si esto pasa con un ser vivo que no tiene tanta complejidad como es el ser humano. ¿Qué pasará con nosotros si todos los días vivimos en un autodiálogo destructivo? Así que de ahora en adelante te voy a pedir que te levantes por las mañanas y lo primero que hagas es ir a ese espejo de tu recámara, abrir bien los ojos y decirte, caray, qué guapo, qué hermosa, qué increíble, me va a ir súper bien, este día es increíble, voy a tener un magnífico día. Y esto no significa que solo te vas a repetir palabras huecas, significa que vas a tener un autodiálogo sano contigo mismo, que estás creando una relación íntima contigo. De ahora en adelante, cada vez que estés en una situación difícil, puedas tener un autodiálogo contigo. Y si bien, a lo mejor, si la regaste, puedas regañarte, pero de una manera consciente y a partir de ese regaño, darte ánimos. La regué, etcétera, pero voy a salir adelante. Voy a hacer los arreglos, voy a hacer los cambios, voy a mejorar y voy a cumplir ciertos objetivos para salir adelante. Y a partir de ahí vas a empezar a cambiar la realidad que existe a tu alrededor. Bueno, este es un ejercicio que si lo llevamos a la práctica, si lo practicas día a día, si lo haces tuyo, sin duda te va a ayudar mucho. Pronto estaremos de vuelta con otro podcast por la educación. Los esperamos en el próximo podcast de Cerebralmente para seguir aprendiendo de nuestro complejo cerebro y los misterios que éste encierra. Te esperamos en el próximo podcast y recuerda que tú y yo somos uno.